Los trabajadores llegaron a las montañas para perforar un antiguo túnel que había permanecido sellado durante casi 2 siglos. Esperaban encontrar solo rocas y polvo, pero lo que se escondía tras la pared resultó ser mucho más aterrador. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. El aire era denso y frío en las alturas de la Sierra Madre. El sol apenas lograba atravesar las nubes pesadas que se arremolinaban sobre las cumbres, y el viento soplaba como si intentara arrancar los últimos vestigios de vida de aquel paisaje de roca y acero. El eco de las máquinas resonaba en los valles, multiplicándose entre las paredes de granito hasta confundirse con el rugido lejano del trueno. A veces, cuando el viento cesaba por unos segundos, se podía escuchar el sonido metálico de las brocas perforando la tierra, un ritmo constante, profundo, casi como el pulso de un corazón enterrado. James Holden observaba desde la plataforma superior, con los brazos cruzados y la mirada fija en el horizonte. Llevaba 20 años trabajando en perforaciones, minas, túneles y proyectos de ingeniería que otros consideraban imposibles. Había aprendido a escuchar la tierra, a entender su lenguaje de vibraciones y grietas, a distinguir cuándo una montaña estaba dispuesta a ceder y cuándo prefería quedarse dormida. En esa mañana gris, la montaña no quería despertar. El equipo de Holden había llegado hacía 3 semanas para iniciar la excavación de un túnel de prueba, parte de un proyecto hidroeléctrico financiado por el gobierno. Los inversionistas hablaban de progreso, de energía limpia, de empleo para las comunidades cercanas. Pero para Holden, todo aquello era solo ruido político. Lo que realmente importaba era la montaña misma, su estructura, su composición, sus silencios. Desde el primer día, algo en aquel lugar lo inquietaba. No era solo el frío ni la altitud, sino una sensación indefinible de presencia, como si los riscos lo observaran con paciencia milenaria. El campamento se extendía al pie del macizo principal. Tiendas de lona, generadores que gruñían sin descanso, tanques de combustible, montones de tuberías y cajas de herramientas cubiertas de polvo. Por las noches, cuando todos se refugiaban en sus carpas, el viento parecía moverse de manera diferente. A veces traía murmullos que se confundían con el crujido de las lonas. Otras veces, un sonido grave, casi humano, que subía desde las profundidades. Los hombres se reían entre ellos y decían que la montaña respiraba. Holden no se reía. Esa tarde, mientras revisaba los registros sísmicos junto a su ayudante, una línea de datos llamó su atención. Las lecturas mostraban un patrón anómalo, como un eco que no provenía del impacto de la perforadora, sino de algo que respondía desde el interior. Apoyó la mano sobre la mesa y sintió un leve temblor bajo sus dedos, tan sutil que cualquiera lo habría confundido con vibraciones del generador. Pero él no. Conocía la diferencia entre el temblor de una máquina y el pulso de la tierra. Ese pulso tenía ritmo, una cadencia lenta y profunda, como si la montaña estuviera durmiendo, soñando. Holden apagó el monitor y salió a caminar por la explanada. El aire olía a aceite y nieve, y las luces de los generadores lanzaban destellos amarillentos que parpadeaban en la bruma. A lo lejos el sonido del taladro retumbaba en intervalos irregulares. En algún momento, el ruido cesó y el silencio cayó de golpe, espeso como un paño húmedo. Fue entonces cuando lo oyó. Un murmullo bajo, una vibración que le recorrió la columna. No era viento, no era roca, era algo vivo. Se quedó inmóvil unos segundos, con la mirada perdida hacia la entrada del túnel. Un grupo de obreros salía con las linternas encendidas, riendo y hablando en voz alta para disimular su cansancio. Pero detrás de sus voces, el eco repetía algo que ninguno parecía escuchar. Holden sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Era como si la montaña, cansada de ser perforada, tratara de avisarles que algo en su interior no debía ser despertado. Esa noche, el viento cambió de dirección y trajo consigo un olor metálico, como hierro oxidado y agua estancada. Holden dormía poco, y cuando lograba cerrar los ojos, soñaba con túneles que se extendían infinitamente bajo tierra, con corredores donde las paredes respiraban. En uno de esos sueños, la montaña abría un ojo inmenso de piedra y fuego, que lo observaba desde la oscuridad.
despertó empapado en sudor y con el corazón acelerado. Afuera, el sonido del generador parecía mezclarse con un retumbar lejano, como si algo se moviera debajo del campamento. A la mañana siguiente, intentó racionalizarlo. Dijo a sus hombres que la vibración era probablemente producto de un vacío de aire entre capas, o de una falla geológica que amplificaba el sonido. Pero mientras lo decía, su voz carecía de convicción. Uno de los obreros, un joven mexicano llamado Luis, le preguntó si era cierto lo que decían los lugareños, que en esa montaña había una garganta abierta al infierno. Holden lo miró con calma, fingiendo indiferencia, pero no respondió. El proyecto avanzaba con lentitud. Las máquinas se dañaban con frecuencia. Las brocas se rompían sin razón aparente, y el generador principal fallaba cada 3 noches. El jefe del campamento, un hombre robusto y de voz ronca llamado Larson, empezó a impacientarse. «El gobierno quiere resultados», repetía. Holden lo escuchaba, pero sus pensamientos estaban en otra parte. Cada vez que la broca golpeaba el fondo, sentía que algo allá abajo respondía con un golpe más suave, más profundo, como si la montaña replicara con pereza. Una tarde, mientras observaba la perforadora principal, un relámpago iluminó la cima nevada. Por un instante, Holden creyó ver una sombra desplazarse entre las rocas, algo enorme que se deslizaba lentamente bajo la superficie, siguiendo las vibraciones de las máquinas. Cerró los ojos, respiró hondo y se dijo que era un efecto óptico. Pero cuando volvió a mirar, el suelo vibró una vez más, breve y preciso, como un latido. El trabajo continuó durante días bajo una lluvia intermitente. Las botas se hundían en el barro, los hombres maldecían, las luces parpadeaban. Holden comenzó a anotar en su libreta no solo datos técnicos, sino sensaciones. El aire parece más pesado, el sonido cambia cada noche. Hay algo bajo nosotros. No confiaba en las supersticiones, pero tampoco en las coincidencias. Una madrugada, al revisar las lecturas del sismógrafo portátil, encontró un patrón perfectamente regular, 4 pulsos cada minuto, como un corazón gigante. Movió el equipo unos metros y el patrón persistió. El ruido no provenía de las máquinas, sino del interior mismo de la montaña. Decidió no decir nada a Larson. Sabía que el capataz lo acusaría de querer retrasar el trabajo. En cambio, guardó silencio y pasó el resto del día observando el suelo, escuchando el ritmo. Por la noche el campamento quedó envuelto en una neblina espesa. Las luces se apagaron una a una hasta que solo quedó el resplandor azul del monitor de Holden dentro de su tienda. El hombre se inclinó sobre la pantalla, donde el gráfico del sismógrafo dibujaba líneas rítmicas. Su respiración se acompasó con ellas, como si inconscientemente tratara de seguir aquel pulso invisible. Afuera, el viento se detuvo. Todo quedó inmóvil. En ese silencio total, una última vibración recorrió el suelo, más fuerte que antes. Holden sintió que la montaña, después de tanto tiempo, acababa de exhalar. Salió de la tienda y caminó hasta la plataforma. El cielo estaba cubierto, pero una línea de luz pálida se filtraba por entre las nubes, iluminando la entrada del túnel como si marcara un umbral. La tierra tembló bajo sus pies, apenas perceptiblemente. Holden apoyó la mano en el suelo y murmuró en voz baja: «¿Qué guardas ahí abajo?». El viento respondió con un gemido largo y grave, y en algún punto de la montaña un bloque de roca se desprendió, rodando cuesta abajo con estruendo. Al día siguiente, el sol no apareció. El cielo permaneció gris, inmóvil, y el aire se volvió más denso, cargado de un olor a tierra húmeda y hierro. Larson reunió al equipo para reanudar la perforación, ignorando las supersticiones y las advertencias de los locales. Holden, con la mandíbula apretada, observó cómo los hombres se alineaban frente a la boca del túnel, sus siluetas pequeñas frente a la inmensidad del macizo. Sabía que estaban a punto de abrir algo que había dormido durante siglos. Cuando las máquinas comenzaron a rugir de nuevo, el sonido fue distinto. Ya no era el golpe hueco contra roca compacta, sino un eco que resonaba desde dentro, como si golpearan una cavidad inmensa, hueca, profunda. Holden cerró los ojos y escuchó. El ritmo se repetía, constante, respirante. La montaña seguía viva, y aunque los demás no lo sabían,
Él comprendió con certeza que aquello que dormía bajo sus pies ya estaba empezando a despertar. La jornada terminó con un temblor leve que estremeció el campamento. Algunos obreros juraron haber escuchado un gemido largo, como un lamento. Holden no dijo nada. Al caer la noche, subió solo hasta el risco más alto y se quedó allí, observando las luces del campamento titilar entre la neblina. Pensó en todas las veces que había perforado tierra, atravesado montañas, drenado lagos, sin detenerse a pensar en lo que quedaba atrás. Por primera vez en años sintió miedo, no de morir, sino de entender demasiado tarde. Mientras la oscuridad lo envolvía, el viento trajo una última vibración desde las profundidades. Esta vez no era un pulso, era un suspiro, largo, pesado, como si la montaña en su sueño hubiera pronunciado su nombre. Holden se apartó lentamente del borde, sin dejar de mirar la entrada del túnel. Sabía que al amanecer el trabajo continuaría, y que cada golpe de máquina sería una llamada, una invitación a algo que aún no comprendía. Pero en el fondo ya no tenía dudas. Bajo sus pies, la montaña no estaba muerta. Solo esperaba. La montaña amaneció envuelta en una niebla espesa, un velo blanco que hacía que todo el campamento pareciera suspendido en un sueño. Los generadores zumbaban con un ritmo lento y cansado, y las luces de los postes apenas lograban atravesar el aire saturado de humedad. James Holden se levantó antes del alba, como hacía siempre, pero esa mañana algo en el silencio lo detuvo al salir de su tienda. No era un silencio natural, era un vacío sonoro, una pausa total entre respiraciones, como si incluso el viento temiera moverse. Los hombres aún dormían, pero las máquinas, detenidas desde la noche anterior, parecían observarlo desde la oscuridad con una paciencia mecánica. Se acercó a la boca del túnel, donde el acero de la perforadora descansaba inmóvil y brillante bajo el rocío. El aire olía a aceite y piedra recién cortada. Cuando apoyó la palma sobre el suelo, sintió una vibración leve, casi imperceptible, pero rítmica. 4 pulsos por minuto, igual que los del registro del sismógrafo. Era como si la tierra respirara con él. Retiró la mano lentamente y miró hacia la entrada del túnel. La niebla parecía fluir dentro, absorbida por la oscuridad como un aliento inverso. A media mañana, Larson reunió al equipo y ordenó reanudar las perforaciones. El capataz no creía en fantasmas, pero creía en los plazos del gobierno y en los bonos por productividad. Los hombres, sin embargo, se movían con una torpeza extraña, como si el sueño los hubiese dejado pesados, reacios. Luis, el joven obrero, cruzó una mirada con Holden y murmuró algo sobre los suspiros de la montaña. El ingeniero fingió no escucharlo. No podía permitir que el miedo se propagara entre ellos, aunque él mismo lo sentía en la piel. El ruido de la perforadora volvió a llenar el valle. El suelo temblaba con cada golpe, y el sonido reverberaba entre los riscos, multiplicándose hasta volverse un rugido continuo. Sin embargo, en medio de aquel estruendo, Holden distinguía algo más, un eco que no coincidía con el ritmo de las máquinas. Era más profundo, más lento, como si respondiera desde una distancia inalcanzable. Se apartó del grupo y observó las lecturas en su equipo portátil. Los impulsos eran regulares, simétricos y no provenían del impacto superficial. Alguien o algo devolvía las vibraciones desde las profundidades. Al mediodía, el sol consiguió filtrarse entre las nubes, derramando una luz pálida sobre el campamento. El calor hizo que el aire vibrara y los hombres trabajaran con el torso desnudo, cubiertos de sudor y polvo. Holden caminó entre ellos, anotando observaciones en su libreta, pero su mente estaba lejos. No podía apartar la idea de que estaban perforando un cuerpo vivo, que cada golpe de broca era una herida abierta en una criatura que había dormido durante siglos. Cuando la máquina se detuvo por un fallo en la presión, el silencio que siguió fue tan absoluto que varios hombres dejaron caer las herramientas, sobresaltados por el sonido de sus propios movimientos. Esa noche el viento regresó. Soplando desde el norte, arrastró consigo el olor del bosque y un rumor grave que parecía venir de las entrañas de la montaña. Holden no pudo dormir. Se levantó y caminó hasta la plataforma, donde el generador lanzaba destellos azulados. La entrada del túnel estaba cubierta por sombras,
y al acercarse sintió una corriente de aire que emanaba de su interior. Era fría, pero constante, como un soplo exhalado desde la oscuridad. Se arrodilló y escuchó. Al principio solo percibió el sonido de su propia respiración, pero luego lo oyó con claridad. Un murmullo profundo, rítmico, que subía y bajaba. Un sonido que no era viento ni agua. Era algo orgánico, antiguo, el susurro de la tierra soñando. A la mañana siguiente, el cansancio se reflejaba en los rostros del equipo. Uno de los técnicos informó que el generador principal había fallado de nuevo, sin causa aparente. Larson maldijo y exigió reparaciones inmediatas, mientras Holden revisaba el suelo en torno a la perforadora. Notó que algunas piedras se habían desplazado, como si el terreno se hubiera movido suavemente durante la noche. Tomó un puñado de polvo y lo dejó caer. Las partículas se suspendieron en el aire más tiempo de lo normal, como flotando en una corriente invisible. Algo estaba empujando desde abajo. La jornada continuó entre gruñidos metálicos y voces cansadas. Al caer la tarde, cuando el sol se hundía tras los picos nevados, la perforadora se detuvo abruptamente. El motor seguía encendido, pero la broca no avanzaba. Los hombres corrieron a revisar el mecanismo. «Debe haber roca dura», dijo Larson, pero Holden, observando la lectura del sensor, frunció el ceño. No era resistencia sólida, sino un rebote. Habían golpeado algo hueco. Se ordenó un descanso mientras analizaban el material extraído. Entre las piedras y el polvo apareció un fragmento que no se parecía a nada natural. Era liso, casi pulido, con líneas que se cruzaban, formando ángulos perfectos. Holden lo limpió con cuidado y lo sostuvo a contraluz. Era demasiado preciso para ser obra del azar geológico. Los obreros lo rodearon en silencio. Luis murmuró una oración. Larson soltó una carcajada seca y dijo que probablemente era una veta de cuarzo con formas raras. Pero Holden no lo creyó. Sentía en la palma el frío del objeto, un frío que parecía absorber el calor de su piel. Esa noche, la conversación en el comedor giró en torno al hallazgo. Algunos hablaban de minas abandonadas, otros de construcciones precolombinas, y uno mencionó, entre risas nerviosas, tumbas de gigantes. Holden se mantuvo callado, escuchando el crujido del viento en las paredes de lona. Cada tanto, el suelo vibraba apenas y los cubiertos en la mesa tintineaban. Larson bromeó con que la montaña estaba haciendo digestión, y los hombres rieron sin convicción. Pasada la medianoche, Holden salió a fumar. El cielo estaba despejado por primera vez en días, y la luna bañaba la ladera con un resplandor blanco. A lo lejos, los pinos parecían columnas inmóviles, y el aire estaba tan quieto que podía oír su propio pulso. Caminó hasta la entrada del túnel. La brisa que salía de él era constante, como si respirara un gigante dormido. Encendió otra vez el cigarrillo y exhaló despacio. En ese instante, el suelo bajo sus pies latió. No tembló. Latió una única vez, profunda y lenta. Se le erizó la piel. A la mañana siguiente, decidió instalar sensores adicionales en torno al perímetro. Mientras los técnicos desplegaban cables, una de las máquinas se apagó de repente. Larson vociferó órdenes, pero Holden apenas lo oía. Su atención estaba fija en el monitor. Las lecturas mostraban una frecuencia repetitiva, casi musical. La montaña estaba emitiendo una señal. Durante el almuerzo, Luis se le acercó en voz baja. Dijo que los hombres no querían seguir. «Anoche escuchamos pasos», dijo. «Pasos bajo el suelo». Holden lo miró fijamente, sin saber qué responder. Él también los había oído, o al menos eso creyó. A veces al borde del sueño, percibía un ritmo que no era humano, pero tampoco natural. Un compás de existencia profunda, ajena al tiempo. Por la tarde, cuando el viento volvió a soplar con fuerza, el cielo se oscureció y una lluvia fina comenzó a caer. La perforadora se encendió una vez más. El sonido del acero golpeando la roca retumbó en el valle. Holden se mantuvo a un costado, observando los indicadores de presión. A cada metro que avanzaban, el eco se hacía más fuerte, más resonante. La aguja del medidor de vibraciones oscilaba al límite. De pronto, un estruendo sacudió el suelo. La broca se detuvo bruscamente, y una corriente de aire cálido emergió del túnel.
Los hombres retrocedieron. Holden corrió hacia el control. El aire olía a ozono y piedra quemada. Dentro del túnel, la oscuridad parecía haberse hecho más espesa, tangible. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Larson. Una cámara de aire, respondió Holden, aunque no estaba seguro. Metió la mano en el polvo del suelo. Vibraba, suave pero constante. Esa noche nadie durmió. El viento rugía como un animal enfurecido, y los relámpagos iluminaban las laderas con destellos breves. Dentro de su tienda, Holden escuchó el rugido de la tormenta mezclarse con otro sonido. Uno que venía desde abajo. Un gorgoteo grave, intermitente, que parecía seguir el ritmo del trueno. Tomó su libreta y escribió: «No es roca. No puede serlo. Responde. Escucha. Espera». Cuando el amanecer finalmente llegó, el cielo estaba limpio y azul, pero el aire se sentía distinto, cargado de una electricidad invisible. Los hombres salieron en silencio. Nadie se atrevía a bromear. Holden observó la montaña. Por primera vez notó que la cima había cambiado de forma, como si una parte entera del risco se hubiera hundido unos metros durante la noche. Era un cambio sutil, pero real. Larson insistió en continuar, pese a las protestas. La broca fue reemplazada, los controles reiniciados, y el rugido volvió a llenar el valle. Holden se apartó unos metros, incapaz de apartar los ojos del suelo. Cada vez que la máquina golpeaba, la tierra respondía con un eco diferente, una vibración modulada, como si algo se comunicara en un idioma de frecuencias. Al caer la tarde, la lluvia regresó. El barro cubría las botas de los obreros y el aire olía a metal mojado. Holden, empapado, permaneció junto a la perforadora. No sabía si lo que sentía era miedo o fascinación. Cuando la máquina se detuvo una vez más, escuchó claramente el último golpe resonar hacia abajo, perdiéndose en la profundidad. Pero esta vez el eco volvió, más fuerte, más definido. No era solo sonido, era un llamado. La montaña había respondido. Holden sintió que el corazón se le detenía un instante. Los hombres alrededor guardaron silencio. El túnel exhaló una corriente de aire denso y caliente, y un ruido hueco retumbó desde las entrañas de la tierra. La perforadora había tocado algo que no era piedra. Larson lo notó también. Sus ojos, normalmente duros, brillaban con una mezcla de asombro y temor. Holden se acercó lentamente a la boca del túnel, y al mirar dentro, vio cómo el vapor se arremolinaba hacia afuera, como un suspiro antiguo liberado al fin. La jornada se dio por terminada. Nadie habló durante la cena. Los hombres comieron en silencio, escuchando los truenos que aún resonaban en la distancia. Holden, sentado aparte, miraba el fragmento pulido que había guardado en su mesa. Lo giraba bajo la luz del quinqué, observando cómo reflejaba un brillo pálido. En su superficie distinguió una grieta, o quizás una marca, parecida a un grabado. No eran letras, pero tampoco formas naturales. Eran líneas que parecían parte de algo más grande, un patrón incompleto. Cuando la noche cayó por completo, salió una vez más al aire libre. El viento se había calmado y las estrellas titilaban sobre las cumbres nevadas. Caminó hasta el borde del acantilado y observó la oscuridad infinita del valle. En su mente resonaba una sola idea. La montaña no solo dormía, estaba escuchando. Y si escuchaba, también podía despertar. El amanecer llegó con un silencio pesado, el tipo de calma que antecede a algo irreversible. Después de la última jornada, los hombres se movían como sombras, sin bromas ni conversaciones, cumpliendo las órdenes de Larson con una obediencia tensa. El aire olía a hierro y a humedad, y un hilo de vapor salía del túnel como el aliento de una bestia dormida. James Holden observaba desde la plataforma con los brazos cruzados. Sus ojos parecían cansados, pero detrás del cansancio había una concentración feroz. Una conciencia aguda de que cada golpe de máquina los acercaba a algo que no debía ser tocado. Larson no compartía ese temor. Caminaba de un lado a otro gritando órdenes, con el casco torcido sobre la frente, convencido de que el hallazgo de una cavidad bajo la roca sería su ascenso definitivo. Una cámara de aire, nada más, decía, y su voz resonaba hueca entre las montañas. Pero Holden, que había pasado la noche entera revisando las lecturas sísmicas, sabía que no era eso.
Lo que habían golpeado la víspera no era una burbuja natural. Tenía estructura, densidad uniforme y una vibración metálica. Habían tocado una pared. A las 7, las máquinas rugieron de nuevo. La broca principal giró lentamente, hundiéndose en el corazón oscuro de la montaña. El ruido se propagó como un trueno contenido, y el suelo comenzó a vibrar bajo los pies de todos. Holden seguía las lecturas en su monitor portátil. Cada impacto devolvía un eco más fuerte que el anterior, y el patrón de resonancia era imposible para un material rocoso. La aguja marcaba picos de frecuencia que se repetían con precisión matemática. La montaña estaba respondiendo. De pronto el motor de la perforadora se detuvo. Un chirrido agudo llenó el aire y luego, silencio. Larson corrió hacia el panel de control, maldiciendo. «¡Se trabó la broca!», gritó. Los hombres se miraron entre sí, inmóviles. Holden se acercó lentamente y pidió que apagaran los motores. Cuando todo quedó en calma, apoyó la mano en el acero de la broca. Estaba fría, más fría de lo que debería, como si absorbiera el calor. Dio un paso hacia atrás y escuchó atentamente. Desde el fondo del túnel llegaba un eco leve, prolongado, como un zumbido grave que se repetía a intervalos. Era el mismo ritmo que había escuchado en los sismógrafos. 4 pulsos por minuto. «Estamos golpeando algo metálico», dijo finalmente. Larson lo miró con una sonrisa burlona. «¿Y qué? ¿Un viejo depósito minero? Mejor, si hay metal, hay dinero». Holden no respondió. Sabía que no era un depósito. Las vibraciones eran demasiado limpias, demasiado regulares, y el aire que salía del túnel ya no olía a polvo, sino a óxido y aceite antiguo. Ordenaron retirar los fragmentos del material extraído. Los pedazos eran lisos, pesados, con una textura que no correspondía a ningún mineral conocido de la región. Uno de los geólogos improvisados del equipo sugirió que podía ser una aleación antigua, pero Holden apenas lo escuchó. Había algo en esas piezas, algo que lo perturbaba. Las sostuvo bajo la luz y vio reflejos que no pertenecían a la superficie, como si dentro del metal hubiera movimiento, como si una película líquida se agitara en sus entrañas. Las guardó en una caja, con la intención de analizarlas después, aunque en el fondo sabía que lo que quería era mantenerlas lejos de los demás. El mediodía trajo una claridad engañosa. El sol caía sobre la nieve de las cumbres, y la montaña parecía tranquila, inmóvil. Los hombres almorzaban en silencio, y solo se oía el tintinear de las cucharas contra las latas. Holden observaba la entrada del túnel desde su asiento. Podía sentir la presión en el aire, una tensión invisible que se acumulaba. Sabía que algo iba a ceder pronto. A las 3, Larson dio la orden de continuar. La broca volvió a girar, pero esta vez el sonido cambió. Ya no era el crujido familiar de roca cediendo, sino un retumbar sordo, un golpe metálico que resonó con claridad, extendiéndose por todo el valle. Varios obreros retrocedieron instintivamente. Holden sintió el temblor subirle por las piernas hasta el pecho. Un segundo golpe siguió, más fuerte, y luego un tercero. Cada impacto era como una respuesta. La máquina rugió una última vez y luego se apagó sola. El suelo vibró una vez más y todo quedó quieto. Nadie habló durante varios segundos. Solo el zumbido lejano de los generadores rompía el silencio. Larson ordenó cortar la energía. Holden se adentró unos pasos en el túnel. El aire allí dentro era más denso, más cálido. En la pared frontal, a la luz de las linternas, se distinguía una superficie lisa, grisácea, con un brillo tenue. No era roca, era una pared construida. Se acercó y pasó los dedos por ella. La textura era extrañamente suave, sin imperfecciones, pero al tacto se percibía una vibración sutil, como la de un motor en reposo. Siguió las líneas de contacto de la broca y notó que la superficie no se había astillado. Se había deformado como si el material hubiese absorbido el impacto. «No puede ser piedra», murmuró. Larson, que lo observaba desde atrás, soltó una carcajada nerviosa. «Pues si no es piedra, la abrimos y salimos de dudas». Los obreros intercambiaron miradas inquietas. Uno de ellos, un veterano de rostro curtido, dio un paso adelante. «Señor, quizás deberíamos esperar».
No sabemos qué hay detrás. Larson lo fulminó con la mirada. Lo que hay detrás es mi ascenso. Sigan cavando. Holden quiso protestar, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Sabía que ya no podía detenerlos. La curiosidad o la codicia había vencido. Encendieron los equipos de corte. Las chispas iluminaban el túnel con destellos breves, y el aire se llenó de un olor acre a metal quemado. Pero la pared no cedía. Las llamas del soplete apenas dejaban una marca superficial. Era como si el material se regenerara al contacto con el calor. Larson, frustrado, golpeó con un martillo. El sonido que produjo fue tan limpio, tan puro, que todos se quedaron inmóviles. No era el sonido de un metal sólido. Era una resonancia viva, como si golpearan el cuerpo de un instrumento gigantesco. Holden contuvo la respiración. Después del golpe, se oyó algo más. Un zumbido leve, prolongado, que creció lentamente hasta convertirse en un murmullo. Provenía del otro lado de la pared. Los hombres miraron hacia el túnel, y por un momento nadie se movió. El aire cambió de temperatura. Se volvió más frío, más denso. Larson levantó el martillo de nuevo, pero Holden lo detuvo. «Escucha». Del otro lado, el murmullo se transformó en un sonido rítmico, profundo, como un golpeteo lejano. 1, 2, 3, pausa. 1, 2, 3. Era un patrón. No era eco. Era respuesta. Los obreros comenzaron a retroceder y algunos salieron corriendo hacia el exterior. Larson gritó que regresaran, que no había nada que temer. Pero incluso él temblaba. Holden se acercó más a la pared y apoyó la oreja contra ella. Lo que escuchó le heló la sangre. No eran golpes, eran voces. Un coro apagado, indistinto, pero humano. Voces que hablaban en un tono bajo, cadencioso, como si recitaran algo desde una distancia imposible. Se apartó bruscamente, con el corazón desbocado. El silencio que siguió fue más aterrador que el sonido. Solo se oía el goteo del agua en alguna parte del túnel. Larson, pálido, bajó el martillo. «¿Qué demonios fue eso?», susurró. Holden no respondió. Miraba la pared y en la superficie notó algo nuevo. Pequeñas líneas de luz azulada que se expandían lentamente, como venas luminosas que se abrían paso bajo la piel del material. El resplandor crecía siguiendo un patrón geométrico, hasta formar una figura circular en el centro. «¡Retrocedan!», ordenó Holden. Nadie se movió. De repente la luz se intensificó y un sonido agudo llenó el aire. Un chasquido seco resonó en todo el túnel, seguido de un suspiro largo, profundo. El suelo vibró y una ráfaga de aire caliente los golpeó en la cara. Era un aire viejo, con olor a óxido y tierra encerrada. La figura circular se agrietó y un hilo de polvo cayó al suelo. «Está cediendo», dijo Holden en voz baja. «Atrás». Larson gritó algo, pero su voz se perdió en el estruendo que siguió. La pared se fracturó lentamente, abriéndose como una herida. De las grietas brotó un resplandor pálido, intermitente. El aire dentro del túnel se volvió casi líquido, pesado, cargado de energía estática. Las lámparas parpadearon. Holden sintió un zumbido dentro del cráneo, un sonido que no provenía de fuera sino de dentro de su mente. Cayó de rodillas, y entonces ocurrió. Un estallido seco, sin explosión, sin fuego, solo una onda de sonido puro que recorrió el túnel y apagó las luces de golpe. Por un instante todo fue oscuridad absoluta. Los hombres gritaron. Holden alzó la vista y a través de la penumbra vio cómo la pared se abría lentamente, revelando un hueco negro detrás de ella. Del interior emergió una corriente de aire helado que apagó los gritos y los dejó paralizados. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. El eco de sus respiraciones rebotaba de forma extraña, como si el espacio al otro lado del muro fuera inmenso, mucho más grande que cualquier cámara natural. Holden dio un paso adelante, y su linterna titiló antes de encenderse. El haz de luz iluminó la abertura recién creada. Un borde perfecto, sin astillas, sin irregularidades. Más allá, la oscuridad parecía absorber la luz. Larson se inclinó a mirar dentro, aún jadeante. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Nadie respondió. Holden se acercó lentamente, levantando la linterna. Dentro no había polvo ni piedras,
Solo un pasillo liso, como una garganta tallada en metal antiguo. En las paredes, símbolos grabados se extendían en hileras, brillando débilmente con el mismo tono azul. Sintió un impulso irracional de entrar, pero algo en su interior lo detuvo. El aire que salía de la abertura era más frío que cualquier cosa que hubiera sentido, pero detrás del frío había un sonido, un compás rítmico. Era el mismo pulso que había escuchado desde el principio, ahora más claro, más cercano. Se apartó lentamente, sin dejar de mirar el pasillo. Sabía que lo que habían despertado no era una estructura, ni una cámara, ni un artefacto. Era algo vivo. Y al tocar esa pared, al abrirla, habían interrumpido su sueño. Esa noche el campamento entero permaneció en vela. Nadie habló, nadie rió. Desde el interior del túnel llegaba un murmullo constante, como si la montaña respirara a través de la herida recién abierta. Holden, sentado frente a su tienda, observaba el resplandor tenue que aún salía del interior. Cada tanto, un eco lejano retumbaba bajo tierra, recordándole que la montaña, al fin, había despertado. La abertura seguía allí, respirando en la oscuridad. Desde la fractura de la pared, un aire denso y frío había inundado el túnel, como el aliento de un gigante que llevaba siglos dormido. Los hombres ya no se acercaban, evitaban incluso mirar hacia la grieta. Larson trató de imponer disciplina, pero su voz había perdido autoridad. Nadie quería continuar. James Holden, por su parte, permanecía inmóvil frente a la entrada, con la linterna temblando en su mano. El resplandor azul seguía latiendo débilmente en las líneas del metal, como venas que marcaban el pulso de algo vivo bajo la superficie. El silencio era tan profundo que cada respiración se escuchaba como un estrépito. Holden dio un paso dentro. El suelo estaba cubierto por una fina capa de polvo, pero no polvo de roca, sino una materia más ligera, como ceniza o piel descompuesta. El pasillo se extendía en línea recta, sin curvas ni desniveles. Las paredes eran lisas, frías al tacto, y en ciertos puntos reflejaban la luz de la linterna, con un brillo débil, casi orgánico. Nadie lo siguió. Solo oyó a Larson maldecir detrás de él, pero el resto del grupo se quedó fuera, paralizado entre el miedo y la incredulidad. Avanzó lentamente. La sensación era la de caminar dentro de un cuerpo inmenso. Cada paso devolvía un eco hueco, como si pisara el interior de una caverna metálica. El aire olía a hierro y a algo más, algo antiguo, una fragancia que no pertenecía al mundo de los vivos. La linterna tembló una vez y luego se estabilizó. Fue entonces cuando vio los grabados. En las paredes, a la altura de los ojos, se extendían hileras de símbolos tallados con precisión. No eran letras ni números, sino formas repetitivas, espirales que se entrelazaban, manos abiertas, figuras humanas de pie junto a columnas. Holden acercó los dedos y los recorrió con cuidado. El material no era roca ni metal. Se sentía tibio, como si conservara un residuo de vida. El pasillo terminó en una puerta. Era una plancha de acero ennegrecido, incrustada en la pared, sin bisagras visibles. En su superficie se distinguían marcas irregulares, huellas de dedos, quizás de uñas. Alguien o algo había intentado salir. Holden dio un paso atrás y encendió su grabadora de voz. Su propia respiración sonaba agitada. «Registro número 12», murmuró. «Estructura hallada bajo la capa 3. El aire es respirable. Hay restos humanos, quizás. Continuaré». Su voz sonó hueca, como si hablara dentro de un ataúd. Al tocar la superficie, una vibración recorrió el metal. No era electricidad ni resonancia. Era una respuesta. El acero emitió un sonido bajo, grave, y por un instante Holden creyó oír algo del otro lado. Un roce, un golpe suave, luego silencio. Retiró la mano lentamente. Detrás de la puerta, algo existía. No sabía si estaba vivo, pero existía. Salió tambaleándose del túnel. Los obreros lo miraron con rostros blancos. Larson se le acercó. «¿Qué hay ahí dentro?» Holden lo observó un largo momento antes de responder. «Una cámara y marcas humanas». Larson sonrió con incredulidad. «¿Humanas? ¿A esta profundidad? Imposible». Holden no contestó. Caminó hacia su tienda y se sentó frente al monitor de lecturas sísmicas.
Las vibraciones continuaban, constantes, rítmicas. Pero ahora había algo nuevo. Un eco superpuesto, irregular, que parecía seguir los movimientos de la perforadora. Como si allá abajo alguien golpeara el suelo tratando de comunicarse. Durante la noche, el viento sopló con más fuerza. El campamento entero crujía. Desde la entrada del túnel se escuchaban sonidos apagados, un murmullo casi imperceptible, como si la montaña hablara entre sueños. Holden no pudo dormir. Miraba la abertura iluminada por los reflectores y pensaba en las huellas sobre la puerta, en el aire caliente que salía de allí, en los símbolos grabados en las paredes. Había algo más profundo que el miedo, una intuición de tragedia, de memoria. Aquello no era un hallazgo, era un sepulcro. A la mañana siguiente, Larson reunió a los hombres y ordenó ingresar de nuevo. La mayoría se negó. «Esto no es una mina», gritó uno. «No se puede excavar una tumba». Larson los amenazó con despedirlos, pero nadie se movió. Holden dio un paso adelante. «Entraré yo». No sabía por qué lo decía, pero las palabras salieron solas. Tal vez era la culpa, o la necesidad de entender. Llevó consigo una cámara y un cable de alimentación. El aire dentro del túnel se había enfriado, y la luz de la linterna parecía absorberse por las paredes. Al llegar a la puerta, notó que el polvo en el suelo había cambiado de posición, como si algo se hubiera movido durante la noche. Dejó la cámara en el suelo y enfocó el centro del metal. Las marcas eran más visibles ahora, y entre ellas distinguió líneas talladas, trazos que formaban palabras en un idioma desconocido. De pronto, un golpe sonó del otro lado. No fue un eco, no fue el viento. Fue un golpe seco, humano. Holden retrocedió con el corazón acelerado. El sonido se repitió, 3 veces espaciado, con un ritmo constante. 1, 2, 3. Luego silencio. La cámara grabó todo. Siguieron unos segundos de calma, hasta que el metal comenzó a emitir un chirrido prolongado, como si se expandiera. Las luces parpadearon y el aire se volvió helado. Larson, que había entrado detrás de él, lo tomó del hombro. «Retrocede». Pero Holden no podía moverse. Sentía una atracción irracional hacia esa puerta, como si lo llamara. El chirrido aumentó hasta convertirse en un rugido grave. Y entonces, sin advertencia, la plancha se resquebrajó en el centro, abriéndose lentamente hacia adentro. El aire que salió de la cámara era seco, pero cargado de un olor insoportable, mezcla de óxido y carne vieja. Larson encendió su linterna y la dirigió al interior. Ambos se quedaron inmóviles. La cámara era amplia, circular, y el suelo estaba cubierto de polvo blanco. Pero entre ese polvo se distinguían formas, cuerpos, decenas de ellos. Sentados contra las paredes, con las manos sobre las rodillas, los rostros inclinados hacia el suelo. Eran esqueletos, pero completos, preservados como si el tiempo hubiera olvidado pasar por allí. Holden avanzó unos pasos, incapaz de apartar la mirada. Los huesos estaban ordenados con precisión, cada cuerpo en su lugar, formando un círculo perfecto alrededor de una estructura central. Una mesa de piedra con una lámpara oxidada encima. Sobre las paredes, frases talladas una y otra vez. Las enfocó con la linterna y leyó las únicas palabras que podía entender. «If you open this, tell them we waited». La linterna tembló en su mano. Se inclinó para examinar la mesa. Había restos de herramientas, vasos de metal, libros deshechos por el tiempo. Larson permanecía en la entrada, pálido. «¿Qué demonios es esto?», murmuró. Holden pasó los dedos por los objetos. Uno de los esqueletos tenía aún una cadena en el cuello, con una placa de identificación oxidada. No era un minero moderno. La fecha grabada apenas se distinguía, pero parecía del siglo XIX. «Fueron encerrados», dijo finalmente. «Cerraron la puerta desde dentro». Larson negó con la cabeza. «Eso no tiene sentido». Pero el sentido era lo de menos. La verdad estaba frente a ellos. Un grupo de hombres que, hace más de un siglo, había decidido morir allí, esperando que alguien los encontrara. En las paredes, las frases se repetían una y otra vez, escritas con diferentes manos, en distintos idiomas. «Esperamos». «Nous avons attendu». «We waited». Holden sintió un nudo en la garganta.
No fue un accidente. No los enterró la montaña. Ellos se enterraron a sí mismos. Un ruido seco los interrumpió. Provenía del fondo de la cámara. Algo cayó al suelo con un golpe metálico. Holden giró la linterna y la luz captó una figura sentada contra la pared, distinta de las demás. Llevaba aún parte de la ropa intacta, un uniforme azul cubierto de polvo. En su regazo, una caja sellada con remaches de bronce. Holden se acercó lentamente. Sobre la tapa, una inscripción grabada. Para quien recuerde. La tocó con la punta de los dedos. El metal estaba tibio. La levantó y sintió su peso. Dentro algo se movía. Larson lo detuvo. No la abras. Pero Holden ya no podía detenerse. Aflojó el cierre y un chasquido seco resonó en la cámara. Dentro, envueltos en una tela ennegrecida, había cuadernos, fotografías descoloridas y un pequeño dispositivo de cobre, del tamaño de un corazón humano. Lo sostuvo en las manos. Era una máquina, pero no una que reconociera. Tenía tubos, válvulas y una esfera central cubierta de símbolos. Al tocarla, emitió un sonido leve, un zumbido apenas audible. En ese instante, el aire dentro de la cámara cambió. Los huesos vibraron. Las paredes devolvieron un eco profundo, una vibración que los atravesó a ambos. Holden soltó la máquina y retrocedió. «¡Vámonos!», gritó Larson. Pero el túnel temblaba. La montaña rugía desde adentro, no con violencia, sino con algo parecido a un lamento. El resplandor azul reapareció en las paredes, corriendo por las grietas como ríos de luz. Los cuerpos parecieron moverse un instante, o tal vez fue el parpadeo de la linterna. Holden corrió hacia la salida, con el ruido creciendo detrás. Cuando por fin salió a la superficie, el aire libre le pareció un milagro. El cielo estaba cubierto, y un trueno lejano retumbó sobre los picos. A sus espaldas, el túnel exhalaba vapor. Nadie se atrevió a acercarse. Larson salió después de él, cubierto de polvo con los ojos desorbitados. «Había una caja», dijo sin aliento. «¿Qué había dentro?» Holden no respondió. Mantenía el objeto de cobre en la mano, apretado contra el pecho. Esa noche, la montaña no durmió. El viento aullaba entre los riscos, y de cuando en cuando un temblor leve recorría el suelo. Holden no cerró los ojos. Observaba el aparato sobre la mesa, con la débil luz de su lámpara reflejándose en la esfera. A veces creía oír dentro de ella un sonido tenue, como una voz lejana repitiendo una sola palabra: «Esperamos», y comprendió que aquellos hombres, los del círculo, no habían muerto esperando rescate. Habían sellado su propia tumba para dejar una advertencia. Habían esperado, sí, pero no por salvación. Esperaban ser recordados, para que nadie volviera a despertar lo que ellos habían encerrado. El amanecer llegó gris, sin pájaros, sin viento, con una quietud que parecía suspendida en el tiempo. Nadie en el campamento habló durante el desayuno. Las cucharas chocaban contra los platos con un eco hueco, como si incluso los sonidos tuvieran miedo de permanecer demasiado tiempo en el aire. El túnel seguía cerrado, sellado con lonas y cinta amarilla, pero el resplandor azul que emanaba desde dentro no se había extinguido. Algunos hombres juraban que durante la noche habían visto la luz palpitar, respirando al ritmo del viento. James Holden no lo negó. Sabía que lo que dormía ahí abajo no era simplemente historia, era algo vivo, algo que se alimentaba de la memoria de quienes lo tocaban. El artefacto de cobre estaba sobre su mesa, envuelto en una manta. Cada vez que se acercaba, el aire a su alrededor se espesaba, y un zumbido leve vibraba en el suelo. Lo había intentado abrir varias veces, pero el mecanismo no cedía. Era como si la máquina se negara a ser entendida. Holden apenas había dormido unas horas, entre visiones de los esqueletos en la cámara y el eco de la inscripción. «If you open this, tell them we waited». No podía quitarse esas palabras de la mente. Se repetían como una plegaria o como una condena. Larson, con el rostro demacrado, entró sin anunciarse. Llevaba la barba sin afeitar y los ojos rojos de insomnio. «La compañía quiere el informe antes del mediodía», dijo con voz ronca. «Quieren saber qué encontramos». Holden lo miró sin responder. Sabía que ningún informe técnico podía contener lo que habían visto. No existían categorías para describir aquello. «Diles la verdad», respondió finalmente. «Diles que abrimos algo que no debía abrirse».
Larson se rió sin humor. ¿Y qué les digo? ¿Que excavamos una tumba maldita? No, Holden. Diremos que fue una cavidad antigua, restos humanos, nada más. Holden lo observó con cansancio. ¿Y el artefacto? Larson desvió la mirada. Lo entregaremos con el resto de los hallazgos. Ya no nos pertenece. Aquella frase encendió algo dentro de él. Te equivocas, dijo en voz baja. Esto no es una reliquia, es un mensaje. Cuando Larson se marchó, Holden se quedó solo con el zumbido de los generadores. Afuera, el viento había vuelto, trayendo consigo un olor metálico, como si la montaña exhalara polvo de hierro. Se acercó a la ventana y vio cómo las lonas del túnel se agitaban lentamente. En su interior la luz azul se encendía y se apagaba, rítmica, viva. A media tarde los hombres comenzaron a empacar. La compañía había ordenado la suspensión del proyecto hasta nueva revisión. Pero nadie protestó. Querían irse, abandonar aquel lugar que les robaba el sueño. Mientras desmontaban los equipos, Holden caminó hasta el borde del valle. Desde allí, el paisaje se extendía infinito. Cumbres nevadas, bosques grises y la grieta del túnel brillando como una herida abierta en el costado de la montaña. Cerró los ojos y escuchó. El viento traía consigo un rumor profundo, como un murmullo de voces lejanas que se confundía con el latido de la tierra. Esa noche el sueño volvió a él con violencia. Soñó con la cámara sellada, con los esqueletos moviéndose lentamente, levantando sus rostros vacíos hacia la luz. Soñó que la máquina en su mesa giraba sola, y que de su interior salía un sonido como un lamento de miles de bocas hablando a la vez. Despertó empapado en sudor. El reloj marcaba las 3 de la madrugada. Afuera todo estaba en silencio. Entonces lo oyó. 3 golpes, profundos, rítmicos, que provenían del subsuelo. 1, 2, 3. Luego, una pausa. Era el mismo patrón que había escuchado en la cámara. El mismo mensaje. Se levantó de un salto, tomó la linterna y salió. El viento había cesado, y el aire era tan frío que su aliento se convertía en humo. Al acercarse al túnel, vio que la lona se movía aunque no había brisa. Un resplandor azul escapaba por los bordes. Apartó la lona con cuidado. Dentro el pasillo seguía intacto, pero el suelo estaba cubierto por una capa de polvo que no había estado allí antes. En el centro, sobre la tierra, aparecieron marcas, huellas humanas, frescas, que se adentraban hacia la oscuridad. Su pulso se aceleró. No había nadie trabajando esa noche. Se agachó, tocó una de las huellas. Estaba tibia. Siguió las pisadas con la linterna. Lo condujeron hasta el punto donde se hallaba la pared rota. El aire era pesado, casi irrespirable. El círculo de luz reveló que las huellas terminaban frente a la grieta, justo donde el resplandor azul era más intenso. Holden se quedó allí, inmóvil, mientras el zumbido aumentaba de intensidad. Sentía la vibración en los huesos, en la sangre. Entonces oyó algo que no era viento ni roca, un susurro. Una voz tan baja que apenas parecía humana, pronunciando palabras que no comprendía. Pero entre ellas reconoció una sola. Esperamos. Retrocedió lentamente y salió corriendo del túnel. No volvió a dormir. Al día siguiente, la compañía envió un helicóptero con inspectores. Revisaron el sitio, tomaron muestras y fotografiaron la entrada sellada. Larson habló con ellos largo rato, gesticulando con nerviosismo. Holden permaneció aparte, mirando las montañas. Cuando los inspectores se marcharon, Larson se le acercó. Se acabó. Mañana nos vamos. Pero su voz no sonaba aliviada. Ellos quieren sellar todo de nuevo. Cemento, acero, lo que sea. Que nadie vuelva a entrar. Holden asintió lentamente. Eso no detendrá lo que hay dentro. Pasó la tarde escribiendo. Sus notas ya no eran técnicas. Eran confesiones. Describía los símbolos, las vibraciones, las palabras grabadas en la piedra. Escribía para que alguien, algún día, entendiera lo que habían encontrado. Sabía que la compañía intentaría destruir los registros, así que guardó copias en su mochila y en un tubo metálico que enterró detrás de su tienda. Al hacerlo, sintió bajo sus pies un pulso débil, casi imperceptible. La montaña estaba viva. Al caer la noche, el cielo se encendió con relámpagos. La tormenta descendió del norte, arrasando el campamento.
Las lonas se volaron, los generadores se apagaron uno a uno. Holden corrió hacia su tienda para proteger los documentos, pero una ráfaga de viento abrió la puerta de golpe y el artefacto de cobre rodó al suelo. La esfera central giraba sola, emitiendo un resplandor intermitente. Se agachó y la tomó entre sus manos. La superficie estaba caliente. De repente la máquina vibró con fuerza, y de su interior salió un sonido que no era eléctrico ni mecánico. Era una voz. No era una sola, sino muchas, entrelazadas, hablándole en un idioma que no entendía. Cerró los ojos, y por un instante vio imágenes. Hombres sellando la cámara desde dentro, lágrimas y humo. La pared levantándose piedra por piedra mientras las voces cantaban algo parecido a un rezo. Luego, oscuridad. Cuando abrió los ojos, la máquina estaba fría otra vez. Salió bajo la lluvia. La tormenta rugía, pero el aire alrededor del túnel seguía inmóvil. La lona había desaparecido, y el resplandor azul iluminaba el valle como un faro. Holden se acercó, empapado, con el artefacto en la mano. El suelo temblaba suavemente, como si la tierra respirara. Al llegar al borde, vio que la grieta se había ensanchado. Ya no era un pasillo, era una abertura que descendía al corazón de la montaña. Sintió una fuerza invisible empujarlo, un impulso que no venía de fuera, sino de dentro de su mente. Se arrodilló y colocó el artefacto en el suelo, justo al borde del túnel. La luz que emanaba de la grieta pareció absorberla, y por un momento todo el valle se iluminó. Oyó un último susurro, claro esta vez, pronunciando su nombre. Luego, silencio. Cuando la tormenta cesó al amanecer, el campamento era un campo de escombros. Los hombres estaban vivos, pero exhaustos. La entrada del túnel se había derrumbado parcialmente, sellada otra vez por toneladas de piedra. Larson buscó a Holden durante horas, pero solo encontró su libreta, empapada con las últimas palabras escritas en tinta corrida. La montaña recuerda. Los días siguientes llegaron equipos del gobierno, cementaron la zona, levantaron cercas, colocaron carteles de prohibición. A los obreros se les ordenó guardar silencio, y la compañía declaró el proyecto como cancelado por riesgos geológicos imprevistos. Larson fue trasladado, y con el tiempo, la historia se diluyó entre rumores de accidentes y supersticiones. Pero algunos hombres, los que habían estado allí, sabían que no fue una grieta lo que sellaron, sino una herida. Meses más tarde, un guardabosques encontró en la base del valle un tubo metálico entre la nieve. Dentro había papeles manchados, croquis de túneles y una frase escrita en mayúsculas. Tell them we waited. Nadie entendió su significado. Los documentos fueron archivados y olvidados. Sin embargo, en las noches más frías, cuando el viento sopla desde las cumbres, los habitantes del pueblo más cercano dicen escuchar un rumor profundo, como el retumbar de un corazón en la piedra. Algunos lo llaman eco, otros memoria, y quienes alguna vez trabajaron allí guardan silencio, porque saben que la montaña no olvida. El invierno había empezado a cubrir las montañas con una capa fina de nieve, pero la tierra bajo ellas seguía temblando. Aunque el proyecto había sido abandonado hacía semanas, nadie del pueblo más cercano dormía tranquilo. A veces, durante la noche, se oía un ruido bajo y prolongado, como un trueno lejano que nunca terminaba. Algunos decían que eran corrimientos de tierra. Otros, más supersticiosos, hablaban de el corazón de la montaña. Pero solo unos pocos sabían la verdad, que algo había sido despertado, algo que nunca debió ver la luz. A más de 100 kilómetros de allí, en una oficina gris del Departamento de Geología, un hombre revisaba una carpeta con el sello Confidencial. Se llamaba Raymond Dyer, inspector de seguridad industrial, y era uno de los pocos funcionarios que habían leído el informe completo del incidente. Los documentos hablaban de un derrumbe, de víctimas no confirmadas, de anomalías sísmicas localizadas. Pero entre las páginas había fotografías que contradecían todo eso. Imágenes del túnel, de los grabados, de la cámara con los cuerpos. Y una en particular, la última, mostraba algo imposible. Un resplandor azul emergiendo del suelo como si la roca respirara. Dyer cerró la carpeta y miró por la ventana.
El cielo sobre la ciudad estaba cubierto de nubes bajas, y una llovizna fina caía sin sonido. Encendió un cigarrillo y se preguntó si debía ignorar aquello o investigar por su cuenta. Su instinto, más que su deber, le decía que debía ir. Había trabajado en decenas de accidentes mineros, pero ninguno con ese tipo de patrones sísmicos. Las ondas que se registraron en las semanas posteriores no se parecían a nada natural. Eran rítmicas, casi musicales. Algo debajo de la tierra estaba emitiendo un pulso constante, como una señal. 3 días después, viajó a la región. El camino hasta la vieja obra era ahora una senda cubierta de barro y ramas. El viento soplaba desde el norte, trayendo un olor a lluvia y a óxido. Dyer conducía en silencio, con el informe de Holden en el asiento del copiloto. Lo había leído al menos 10 veces durante el viaje. Las últimas palabras del ingeniero, "la montaña recuerda", lo perseguían. Llegó al anochecer. El lugar estaba desierto. Los restos del campamento se extendían como esqueletos de lona y metal retorcido. Las señales de advertencia colgaban torcidas, cubiertas de polvo. Dyer bajó del vehículo y caminó hacia la entrada sellada del túnel. La habían bloqueado con cemento y acero, pero la estructura mostraba grietas recientes. Se agachó y pasó la mano sobre una de ellas. El concreto estaba tibio. Instaló su equipo portátil: sensores, cámaras térmicas y un analizador de frecuencias. Mientras calibraba los instrumentos, el viento cambió de dirección y un zumbido leve llenó el aire. Dyer levantó la cabeza. No provenía del túnel, sino del suelo mismo, extendiéndose bajo sus pies como una vibración viva. En el monitor, la aguja del detector de ondas comenzó a oscilar. Había un patrón: 3 pulsos, pausa, 3 pulsos, el mismo que Holden había descrito. Encendió su linterna y se acercó al muro de cemento. Golpeó suavemente con el mango del pico. El eco que volvió no era sólido. Aquello no estaba completamente sellado. Alguien o algo había removido parte del bloque desde dentro. Decidió pasar la noche allí. Encendió una fogata improvisada y revisó las notas de Holden una vez más. El ingeniero había dejado croquis de la cámara, dibujos de los símbolos, observaciones sobre los cuerpos. En uno de los márgenes había garabateado una frase: "No esperan ayuda, esperan memoria". Dyer la leyó varias veces, tratando de comprenderla. Afuera la montaña crujía con el peso de la nieve. A medianoche un sonido lo despertó. Era un golpe sordo, repetido a intervalos irregulares. Apagó la fogata y escuchó. Provenía del túnel. Se levantó, tomó la linterna y el detector sísmico y se acercó lentamente. El cemento estaba resquebrajado y por una de las grietas salía un hilo de luz azul. Dyer sintió el estómago contraerse. Colocó el micrófono del equipo junto a la grieta y observó las lecturas. La frecuencia era baja pero constante. Luego, por el altavoz, oyó algo que lo dejó inmóvil. Una voz. No era una voz humana, al menos no del todo. Era un susurro múltiple, como si 100 gargantas hablaran a la vez desde las profundidades. No pronunciaban palabras, sino un tono prolongado que parecía querer formarlas. Dyer retiró el micrófono, temblando. Pero la voz seguía, ahora audible sin el aparato. Era un canto, un lamento que se alzaba y descendía, un idioma sin vocales que resonaba directamente en su cabeza. Retrocedió, tropezando con la grava. La luz azul se intensificó, expandiéndose entre las grietas. De pronto, un temblor recorrió el suelo. Dyer corrió hacia su vehículo, pero el motor no arrancó. Todo el valle vibraba. El resplandor se elevó unos metros, iluminando las montañas con un brillo antinatural. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el ruido cesó. El silencio volvió, espeso, absoluto. Pasó el resto de la noche despierto, mirando la entrada del túnel. Al amanecer, la luz había desaparecido. Las grietas seguían allí, pero el aire ya no estaba caliente. Grabó un reporte rápido en su grabadora. Día 1. Confirmada actividad acústica subterránea. Presencia de radiación térmica leve. No se recomienda intervención sin equipo de contención. Pero en el fondo sabía que eso era inútil. La montaña no necesitaba contención.
Necesitaba olvido. Durante los días siguientes, Dyer recorrió los alrededores. Descubrió fragmentos de metal con inscripciones, idénticos a los descritos en los informes. En un claro del bosque encontró una placa semienterrada con las palabras Brooks Auto and Marine Repair. No entendió qué hacía allí, ni cómo había llegado. La fecha grabada en el reverso era 1974, un siglo después de los cuerpos encontrados en la cámara. Se la guardó en el bolsillo con un escalofrío. Esa noche, la montaña volvió a temblar, pero esta vez el sonido no provenía de las profundidades. Venía del aire. Dyer salió de su tienda y miró hacia el cielo. Sobre las cumbres, el resplandor azul flotaba como una niebla luminosa, extendiéndose lentamente hacia el valle. No era fuego ni relámpago. Era la misma luz que había visto en las fotos de Holden, moviéndose como un organismo vivo. Sintió el impulso de grabar, pero su cuerpo se negó a moverse. La luz descendió unos metros y por un instante creyó ver figuras dentro de ella. Siluetas humanas, inmóviles, que parecían observarlo. Luego la niebla se desvaneció. A la mañana siguiente, decidió irse. Empacó su equipo y condujo hacia el sur. Pero al llegar a la primera curva del camino, el vehículo se detuvo. El motor funcionaba, pero las ruedas no avanzaban. Bajó para revisar. El suelo bajo el asfalto vibraba con un pulso leve, y de las grietas entre las piedras emanaba un resplandor azul. Dyer retrocedió, tropezando. Comprendió que la montaña ya no estaba dormida. Se estaba extendiendo. Regresó al pueblo esa misma tarde. Intentó hablar con las autoridades locales, pero nadie quiso escucharlo. Uno de los ingenieros de la compañía lo interceptó en el bar del hotel. «Cierre la boca, Dyer», le dijo en voz baja. «Eso que vio no existe. Ya ha habido demasiados muertos». Le entregó un sobre con dinero y una advertencia. «No vuelva allí». Esa noche, incapaz de dormir, Dyer abrió el sobre del informe una vez más. Entre los papeles encontró una hoja que no recordaba haber visto antes. Era un boceto de Holden, una figura humana de pie frente a una montaña con una grieta brillante en el centro. Debajo, una frase escrita con letra temblorosa. «Bajo la piel de la tierra hay memoria, y la memoria siempre busca voz». A la mañana siguiente desapareció. El auto fue encontrado a un costado del camino, con las llaves puestas y el motor aún caliente. En el asiento del copiloto había una libreta empapada, y dentro, una sola página legible. Ya no espera. Ahora recuerda. Con el paso de los meses, el gobierno clausuró toda la zona. Los informes oficiales hablaron de deslizamientos y riesgo sísmico. Nadie volvió a excavar allí, pero los pastores que cruzaban el valle en invierno contaban que a veces, al caer la noche, el suelo se abría en grietas finas y de ellas emergía una luz azul que latía como un corazón. Algunos decían haber oído voces que repetían una sola palabra, arrastrada por el viento: «Esperamos». Y cuando las montañas temblaban, los viejos del pueblo cruzaban los dedos y murmuraban lo mismo que una vez escribió Holden en su libreta: que la tierra no olvida, que todo lo que duerme bajo la piedra algún día despierta, buscando no justicia, sino memoria. Si esta historia te dejó sin aliento, suscríbete ahora mismo y activa la campana, porque lo que viene después te va a sorprender. Mira los demás videos del canal. Cada uno es un nuevo misterio esperando ser descubierto. Compártelo con tus amigos y haz que ellos también escuchen lo que la montaña nunca quiso revelar.